Buenas, vamos a comenzar con las lecturas. Esta primera lectura es sobre nociones de infografía para que puedan incorporar en su siguiente proyecto, en su siguiente trabajo. Primero vamos a hablar de qué es una infografía. Como hemos un poco tanteado la primera clase y han podido determinar de forma correcta, una infografía es una forma gráfica de mostrar la información. Esa es como la primera definición. Pero vamos a utilizar estas otras dos definiciones para profundizar un poco sobre el concepto. La primera es de Edward Tufte y la segunda es de Mark Smithsiklas. La primera nos dice que una infografía es una forma de condensar grandes cantidades de información para que sean fácilmente asimilables. Por ejemplo, un informe de una gestión de trabajo, por decir. Un informe es una gran cantidad de información que se ha hecho cada mes, que se ha hecho cada semana, qué logros se ha tenido, qué metas tenían originalmente. Entonces, transformar toda esta información de un documento, por decir, de 50 páginas a una imagen, sería lograr una buena infografía porque condensaríamos grandes cantidades de información en una sola imagen. Obviamente esta imagen tiene que ser muy fácilmente entendible y asimilable, si no, no cumple la definición de infografía. La segunda definición viene a ser que es una representación visual de información compleja, de modo rápido y claro. Entonces, representación visual. Volvemos a hablar de información compleja, de grandes cantidades de información, y volvemos también a decir que tiene que ser muy fácil, de muy rápida y clara interpretación. Entonces, sobre estos pilares vamos a trabajar en lo que es infografía. Tiene que poder cumplir, mostrar información compleja de forma sencilla. Edward Tufte, le han dicho el Da Vinci del diseño de información, tiene ciertos principios o ciertas cosas que debería cumplir una infografía. Primera, mostrar información, es evidente. Segundo, inducir al observador que pueda pensar más en el contenido que en el diseño. Si empezamos a hablar de que el observador se pierda en el diseño porque sea muy bonito, porque sea muy llamativo, muy persuasivo, o muy fuerte en sus contrastes, qué sé yo, pero no hace énfasis en la información y distrae, no es una buena infografía. Tercer punto, no podemos bajo ningún motivo distorsionar la información que estamos queriendo mostrar en la infografía porque ahí pierde totalmente el sentido. Cuarto punto, ser coherente. Toda la información que manejemos y la forma de presentarla tiene que ser coherente. No puede haber huecos en la forma en la que estemos mostrando esta información o en la misma información. Quinto punto, impulsar la comparación. Es mucho más fácil, por ejemplo, para uno de nosotros entender que una persona durante un año, por decir, toma la cantidad de agua equivalente a llenar toda el aula 720 de agua, entonces es mucho más claro, mucho más gráfico y entendible ese dato que hablar que toma, qué sé yo, 10.000 litros, ¿no? Obviamente estos datos me los estoy inventando, pero es para mostrar que utilizando la comparación es más clara la información. Por otro punto, usar varios niveles de datos. Si podemos tener varias capas de información, una que se perciba a primera vista, pero luego cuando uno vaya viendo con más detenimiento, la infografía pueda asimilar más información, vamos a hablar de una infografía compleja que va a ser mucho más rica en su uso. Siguiente punto, servir claramente un propósito. No podemos hacer una infografía si no tenemos un propósito que queremos manejar. Por ejemplo, concientizar a la gente sobre el uso del agua. Si ese es el fin, si ese es nuestro propósito con la infografía, va a ser mucho más fuerte nuestro trabajo y va a tener mucho más efecto. Si no tenemos un propósito, se nos va a ir desarmando la infografía y no va a cumplir su función. Y el último punto, integrar información estadística y descripciones verbales. No basta con solo poner datos, sino además hay que utilizar cierta descripción o cierta interpretación de esta información. Vamos a hablar sobre un poco de la historia de la infografía. El primer antecedente de infografía es un libro de 1626 de Christoph Schneider que se llama La Rosa Ursiva Sive Sol. Es un libro en latín que por primera vez utilizó imágenes para mostrar su información.
Y de lo que se trataba este libro es de mostrar el recorrido del Sol durante las estaciones y el año y demás ciclos temporales en el planeta Tierra. Entonces, esta es una forma de mostrar esa información. Un otro antecedente de la infografía viene a ser que en 1857 la jefa de enfermeras de los hospitales militares de Inglaterra convenció a la reina Victoria usando infografías. ¿De qué la convenció? La convenció de mejorar las condiciones en los hospitales militares usando estas imágenes. Se muestra un ciclo que, se fijan, empieza en abril de 1855 y acaba en marzo de 1856. Y en este gráfico se puede ver que toda la parte celeste son las muertes por enfermedades curables. La parte roja son las muertes por heridas y la parte negra son las muertes por cualquier otra causa. Entonces podemos ver que si mejoramos las condiciones, las muertes por enfermedades curables van a descender hasta perderse. Como ven, en marzo de 1856 ya no hay ese tipo de muertes. Entonces con el uso de este tipo de gráficos, Florence Nightingale convenció a la reina para mejorar las condiciones en los hospitales, para que vean el poder que puede tener una infografía. Este es otro antecedente curioso. Carl Sagan, un autor de ciencia ficción, y Frank Drake, un miembro de la NASA, diseñaron estas placas, unas placas de oro que van en una nave espacial que se lanzó al espacio en búsqueda de contacto extraterrestre. Estas placas tienen este gráfico que lo que hace es mostrar quiénes somos, quién es la raza humana. Por eso muestran dos figuras humanas desnudas y la otra serie de líneas y de gráficos van a mostrar dónde está nuestro planeta. Según estos dos expertos, una inteligencia extraterrestre podría interpretar cuál es nuestro planeta y quiénes somos nosotros con esta información. Ahora vamos a hablar sobre la anatomía de una infografía. ¿Qué tiene que contemplar o qué tiene que tener una infografía? Básicamente tres tipos de componentes: lo visual, el contenido y el conocimiento. Este contenido se basa en un artículo de Snet Roy, que al final pongo un link para que puedan consultar. Primera parte de lo que compone una infografía: todo lo visual, el dominio de lo visual. Y se compone de tres partes: codificación de color, gráficos e iconos de referencia. Codificación de color va a ser dividir el contenido por colores para poder facilitar la interpretación de este mismo contenido. Por ejemplo, se van a fijar que en estas presentaciones yo voy a dividir la información de referencia, que va a ser azul, ¿sí? Fíjense, el título, mi nombre y el taller. Todas estas son informaciones de referencia, que lo que hacen es servir a, por si ustedes se distraen mientras están viendo una lectura, van a poder volver a la lectura y saber de qué tema es, de qué asignatura es y quién es el docente. Por otro lado, todo lo rojo, estoy utilizando el rojo como un color para resaltar lo importante: los títulos, de qué se trata esa diapositiva específicamente, y los subtítulos son en rojo porque son información importante, más allá de la referencia. Entonces es una codificación de color. Segundo punto relacionado a lo visual: el tipo de gráficos temáticos. Si digamos vamos a hablar de una infografía sobre manualidades, podemos utilizar el código visual, el gráfico temático, que parezca un collage. Entonces podemos utilizar este tipo de gráficos para dar la sensación de manualidades, si nuestro tema fuera ese. Y como último punto son los iconos de referencia. Por ejemplo, un icono de un reloj con un texto que dice 15M en su costado podría simbolizar que en 15 minutos puedes terminar de leer este contenido. Y es un icono de referencia. Es un icono que va a ayudar a entender la demás información, la información que rodea a nuestro contenido principal. Siguiente punto de lo que conforma una infografía es el contenido. Sin contenido no hay infografía. El contenido puede dividirse en tres puntos: los hitos de tiempo, los datos y la referencia.
Los hitos de tiempo son ciertos periodos de tiempo que se pueden mostrar en una infografía. Digamos, vamos a hablar de cómo ha avanzado la contaminación en la laguna de Alay. Entonces podemos mostrar de que hace 10 años cómo estaba, hace 30 años cómo estaba y hoy cómo está. Entonces son hitos de tiempo que van a ayudarnos a interpretar la información. Segundo tipo de contenido son los datos. Los datos son toda esta información, digamos, fría. Los porcentajes, las cantidades, la información en su sentido más puro, digamos. Y la referencia, que es el último tipo de contenido, que es de dónde se obtiene esta información que estoy manejando. Fuera de mostrar la información, es importante que digamos además de dónde viene esta información. Si yo voy a hablar que hay, por ejemplo, qué sé yo, 3.000 inscritos en la carrera de diseño gráfico, no puedo yo decirlo porque me parece, sino que tengo que tener una fuente de esta información. Puedo ir a donde Robert y preguntarle que me dé un reporte de los inscritos y ese mi reporte va a ser la fuente de mi información. Y el tercer componente de una infografía, que es el conocimiento, que es, digamos, el fin máximo de una infografía. Voy a haber utilizado los otros dos para lograr este conocimiento. Y el conocimiento se muestra con hechos. Por ejemplo, los hechos son los sucesos sin maquillaje, sin interpretación, sin ver los positivos o negativos, los hechos. Por ejemplo, voy a decir que hace 6 años se inició la carrera de diseño gráfico en la Facultad de Arquitectura de la universidad. Entonces, eso es un hecho. No es discutible, es fácilmente comprobable. Y el otro tipo de conocimiento son las deducciones. Lo que yo puedo, a la meta que yo puedo llegar utilizando los hechos y los datos. Utilizando el hecho de que hace 5 años se formó y que, por ejemplo, como dato, ahora existiesen 3.000 estudiantes de diseño, puedo llegar a la deducción de que cada año vamos a tener en Cochabamba cerca a, no sé, 300, 500 nuevos profesionales en diseño. Entonces, un hecho es que se formó la carrera y una deducción es algo que resulta de esos hechos. Como última parte de esta lectura vamos a ver los tipos de visualización de datos y van a ver que cualquier infografía va a caer en más o menos estos 5 tipos de visualización de datos. El primer tipo de visualización de datos es la visualización de datos temporales. Estos pueden mostrar, digamos, vamos a ver esta línea horizontal que va a medir una medición de tiempo, primer día, segundo día, tercer día. Y el eje vertical, por ejemplo, va a ser la cantidad de algo. En este caso voy a hablar de cuántos estudiantes han llenado el formulario para darse de alta en el taller, por ejemplo. En la columna, en la parte vertical, en el eje Y, voy a hablar de cantidad de estudiantes, 10, 20, 30, 40. Y en el eje X, en lo horizontal, voy a hablar del primer día desde que se abrió este formulario, segundo día desde que se abrió y tercer día desde que se abrió. Entonces, podemos decir, por ejemplo, que el primer día se dieron de alta 20 estudiantes. Entonces puedo hacer ahí una barrita de 20 estudiantes el primer día. El segundo día, solo 10. Y el tercer día, 40 estudiantes. Entonces ahí estamos viendo que en un solo gráfico estamos mostrando cómo ha evolucionado un cierto fenómeno, digamos la inscripción o la darse de alta en el taller. En 3 días se ha evolucionado de este modo. Entonces, los tipos de visualización de datos temporales lo que muestran es un cambio de un valor, una evolución durante el tiempo de cualquier fenómeno que vayamos a mostrar. Siguiente tipo de visualización de datos es la visualización de datos estadística. Lo que muestra ese tipo de visualización son las tendencias o las frecuencias. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que en cuarto año de diseño gráfico, de un total, no sé, de 140 estudiantes, por ejemplo, vamos a tener que solo el 40% son hombres y el 60% restante son mujeres. Entonces podemos ver que la tendencia es que la mayor
cantidad de mujeres o la mayor cantidad de estudiantes de diseño son mujeres. Es una tendencia. Por ejemplo, esto me acabo de inventar el dato, ¿no? Pero es un ejemplo. Y otro tipo de visualización de datos estadístico es, por ejemplo, yo voy a lanzarles un dato de frecuencia. Este es un rostro. Y vamos a hablar de la frecuencia con la que uno se toca la cara, ¿sí? Es curioso este dato. Se estima que una persona se toca la cara durante un día entre 2000 y 4000 veces. Entonces, pues estoy graficando, estoy visualizando los datos, de modo que cada puntito que estoy haciendo es una vez que, que esta persona se ha tocado el rostro. Cuando llegue a 2000 puntitos o a 3000, voy a más o menos tener realmente una graficación, una visualización de esta información de frecuencia, ¿sí? Hay tantas veces que se toca uno la cara. No voy a llegar a los 2000 o 3000 porque sería toda la lectura, pero es un ejemplo. Siguiente tipo de visualización de información va a ser la visualización de información geográfica. En este vamos a hablar de lugares. Sí, el énfasis está en dónde ha pasado, dónde es el origen, lugar. Ese es el énfasis. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que en Cochabamba, que de todos los estudiantes de cuarto año de diseño gráfico, el 90% viene de Cochabamba, ¿sí? El 5% viene de Santa Cruz y el otro 5% viene de Pando. Me estoy inventando estos datos, pero la forma de visualizar esta información con un mapa es mucho más clara. Puedo decir que de todos los estudiantes el 90% viene de Cochabamba, por eso pongo el 90 ahí. El 5% viene de Santa Cruz y el otro 5% viene de Pando. Es una forma de visualizar esta información. El siguiente modo de visualización de información va a ser la visualización jerárquica. Y este tipo de visualización se basa en dar énfasis a la importancia de los datos que estoy manejando. Por ejemplo, en esta nube de palabras, hagamos de cuenta que les he preguntado cuál es su mayor interés sobre los temas. Entonces la mayoría me hubiera respondido diseño web, después hubieran respondido pymes, después diseño de espacio, después identidad y después metodología. Entonces una forma de graficar esa información es por tamaño, jerarquía. A mayor tamaño, mayor importancia. Entonces sé que la mayoría van a preferir hablar de diseño web, seguido por el tema de pymes, seguido por diseño de espacio, seguido por identidad y como lo que menos interesa, por ejemplo, sería la metodología. Esa es una forma de visualizar la información a través de un modo jerárquico. Y como último tipo de visualización de información, vamos a hablar de la visualización de información basada en enlaces, ¿sí? Este tipo de visualización de información va a mostrar relaciones de la información. Por ejemplo, puedo trazar una línea horizontal y por arriba poner una carita que simbolice amistad y por abajo poner un corazón que simbolice relación amorosa. Luego puedo poner una persona y más personas a su alrededor. Vamos a hacer de cuenta que la persona del centro representa a un estudiante promedio, digamos, del cuarto año de diseño gráfico. Y las otras personas son otros estudiantes. Entonces vamos a graficar la información de con cuántos tiene relaciones de amistad y con cuántos tiene relaciones amorosas. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer que todas las relaciones que parten por encima de la línea van a ser de amistad. Y todas las relaciones que parten por abajo de la línea van a ser de amor. Entonces ahí podemos graficar, podemos ver en este gráfico que esta persona, que es un estudiante promedio, tiene 4 amigos y una pareja. Podemos complicar la cosa haciendo que además de amiga, otra pueden tener unas segundas intenciones. Entonces estamos mostrando eso en un gráfico, las relaciones. Con esto concluye la lectura sobre las nociones de infografía. Esta es la información de referencia que pueden visitar. He intentado buscar información en español, pero no he podido lograrlo. Entonces esta es información de referencia que está en inglés.
Espero que les haya servido. Repasen la lectura si es necesario y vayan a la siguiente clase con esto leído y con estos conceptos bien asimilados. Gracias.